Tengo el gusto de tener en la línea al ingeniero José Domingo Figueroa. Él es presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y te saludo con mucho gusto, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El gusto es mío, José, gracias por estar con nosotros. Pues muchos temas que platicar y más ahora que se acerca el cierre del sexenio sobre el estado de la economía nacional. Hoy el presidente decía, y lo cito textualmente, que él veía un futuro promisorio para México, un futuro económicamente adaptable y que no había problemas económicos en nuestro país. Que hay finanzas sanas, como siempre lo ha dicho durante todo su sexenio, que se ha manejado una responsabilidad económica a todo lo que da, cuando nos acabamos de endeudar con más de 2,000 millones de pesos en el último presupuesto de egresos de la Federación. Explicaba yo a mi auditorio hace unos minutos, el presupuesto que se ha manejado durante el gobierno ha sido superior el gasto que el ingreso, lo que nos mete en una recesión económica. Y pues bueno, pues yo no opino como el presidente, no sé qué opinas tú. Mira, Pedro, lo que estamos observando es que traíamos un déficit de los últimos años de alrededor del 2,83% hasta el año 2023. Y para este año de 2024, pues el déficit está planteándose en 4,9, situación que nos preocupa obviamente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el gobierno está considerando que va a reducir ese déficit para el 2025 alrededor del 2,1. Sin embargo, todos sabemos que cuando un déficit se incrementa de manera importante, es muy difícil reducirlo para los próximos años de manera inmediata. El último presidente que dejó un déficit de ese tamaño, pues quiero decir que fue Miguel de la Madrid, que pasó por 5 crisis económicas gravísimas, que al igual que López Obrador impuso precios de garantía, ahora que se le volvió a ocurrir la idea al presidente de poner los precios de garantía, vemos similitudes en manejos económicos arcaicos que, como también trataba de explicarle al auditorio, hay muchos elementos hoy en la economía que no existían en 1988 y que hoy son parte de la economía y que tienen que ser tomados en cuenta, y se ha convertido en esto en una ecuación cada vez más complicada. Pero pensar que México puede salir adelante de un 4,9% de déficit a un 2,1% de déficit en un año, pues es un engañatontos. Este déficit del 4,9 en realidad complica las finanzas públicas para los siguientes años. Es nuestra visión, y es donde tendríamos que tener cuidado porque hay gastos que se etiquetan. Principalmente tenemos presiones en los gastos sociales, por un lado, por Pemex por otro, y obviamente hoy en día con la tasa de interés tan alto, los costos financieros también están presionando las finanzas públicas. Mira, yo creo, ingeniero, que quiero decir, es que luego yo me meto en unos problemas, pero bueno, ni modo. Me gustan los programas sociales, creo que los programas sociales de cierto modo pueden ayudar. El programa de los viejitos se me hace un programa importante que respeta a nuestros mayores de edad, pero que hoy es producto de un esquema de corrupción en donde hay viejitos muertos que siguen cobrando. Y estas pensiones, acabas de mencionar a Petróleos Mexicanos, y de ahí nos podemos ir a otras pensiones. El sistema de pensiones en general se va a un fondo perdido. Luego tenemos los préstamos del bienestar a palabra, que se va a un fondo perdido. Y tenemos una serie de fugas económicas enormes, gigantescas. Mira, ingeniero, hace poquito presentaba yo un programa en donde daba a conocer la corrupción de Jóvenes Construyendo un Futuro, en donde los becarios reciben 3,000 pesos de los 7,000 y lo demás regresa al business del partido político. Entonces, hoy le sumo a eso que en nuestro gasto, que es responsabilidad de la Cámara de Diputados,
el elaborarlo y es responsabilidad del Ejecutivo el ejercerlo, el sobreejercicio del gasto público es irresponsable, porque estamos gastando mucho más de lo que tenemos y estamos sacándole, creo que demasiadas rayas a la cebra sobre las líneas de crédito que tenemos los mexicanos, que va a llegar un momento que nos van a comer los intereses. O yo me estoy imaginando cosas. Sí, yo creo que hay una oportunidad muy importante hacia adelante en ejercer de mejor forma los gastos de las finanzas públicas. Es importante reconocer que hay 4 conductores muy importantes para poder combatir uno de los principales problemas de nuestro país, que es la pobreza y la desigualdad. Dentro de nuestro instituto vemos que estos 4 conductores importantes es un Estado de Derecho sólido, las condiciones para poder invertir en el país, pero hay 2 muy importantes, que es un sistema de salud de calidad y alcance de todos y una educación enfocada a la nueva economía, esto es, a la nueva economía de los intangibles, de los modelos disruptivos de negocios y de la era digital. Esa es la parte por donde tenemos que ir como país para poder combatir esta desigualdad y pobreza que tiene nuestro país. Pero imagínate, te puedo decir, José, espero, sí, claro. ingeniero, imagínate tú que nuestro sistema de educación no toma, haz de cuenta que estabas viendo mi noticiero al principio, yo les decía, hoy las empresas más importantes del mundo se basan en intangibles. Si tú te vas a los activos de Google, no representan ni el 1% del valor de la empresa. Y sobre todo son intangibles que no se devalúan como estos activos que tenemos nosotros aquí, que estamos acostumbrados que en las empresas los activos de la empresa tienen un proceso de devaluación. No existe todo eso en el mundo digital, que eso es una variable importantísima. Mientras tanto, nuestros modelos educativos nos dicen que lo que hay que incentivar, parte de lo etiquetado en nuestra economía, es una refinería de 2 bocas que iba a empezar a refinar petróleo hace 25 días y que no ha refinado ni un solo barril de gasolina, y que no solamente eso, cuando uno como gobierno quiere tomar en serio una decisión de un proyecto como esto, tiene que ser un proyecto redituable a 100 años. Y tenemos nosotros una agenda ecológica 2036 o 34, 35, en donde los autos ya son eléctricos. Te doy un dato, Pedro. En 1975, el valor de las principales empresas a nivel mundial se distribuía en un 15% de intangibles y un 85% de tangibles. Hoy en día, el 90% de las principales empresas a nivel mundial se explican por sus intangibles y tan solo un 10% por sus tangibles. Esto quiere decir que hoy en día, como bien dijiste, estamos viviendo una economía de los intangibles, del capital intelectual, de los modelos disruptivos de negocios. Y por allá tiene que ir nuestra educación para poder aprovechar esta oportunidad a nivel mundial. Pues claro, pues es que la tenemos que aprovechar, porque si México se queda en el rezago económico pensando, y con todo respeto, con estas ideas, no las quiero tachar de izquierdosas, pero son izquierdosas, comunistoides, pues no vamos a poder sacar adelante un país que hoy, aunque nieguen el neoliberalismo y las nuevas políticas económicas, no podemos estar ajeno a una economía global, no podemos estar ajeno a la importancia que representan nuestras alianzas con Estados Unidos y Canadá, que han estado tan descuidadas. Hoy yo me pongo a pensar en materia económica, ingeniero, y me pongo a pensar cómo va a ver Estados Unidos a un México que tiene de mejor amigo a Rusia y a China, que son sus principales enemigos, y que tiene una frontera porosísima con los Estados Unidos. Vamos, creo que aparte de la brújula económica que está perdida, tenemos perdido una brújula geopolítica en donde no estamos participando en el concierto de naciones. Ayer el presidente se le lanzó duro y lo tupido al comisionado de la ONU de Derechos Humanos. Hay brújulas importantes que política, social y económicamente van en conjunto, y estos están en el Triángulo de las Bermudas.
Sí, mira, Pedro, yo lo que diría, y tú lo explicaste hace un momento, las condiciones actuales del desarrollo económico que tenemos hoy en día se explican por algo que sucedió hace 29 años y que tiene que ver con la flexibilización del tipo de cambio, por un lado, con la autonomía del Banco de México y con el Tratado de Libre Comercio. Esas tres variables que se dieron hace 29 años explican en gran medida la gran exportación de manufactura que tenemos hacia Estados Unidos, más de 500 mil millones el año 2023, por un lado, la fortaleza del peso con un Banco de México y por otro lado por la flexibilidad del tipo de cambio. Entonces son variables que tenemos que cuidar para poder seguir creciendo de manera importante y sobre todo exportando hacia el exterior. ¿Cuál ha sido el crecimiento de este sexenio, ingeniero? ¿Te El gusta? promedio, diría yo que si dentro del instituto estamos estimando un Producto Interno Bruto para este año de 2.4. Si se diera este 2.4, estaríamos un poquito por debajo del 1% en promedio todo el sexenio. Y no me digas que no está de la chingada. Digo, perdóname, pero mi pecho no es bodega, mano. Yo veo un crecimiento del 1 punto y pico y digo, ¿qué onda? Calderón, al que tanto critican, creció al 3, 4. Peña Nieto creció al 3. Y Andrés Manuel López Obrador, que prometió crecimientos de hasta el 5%, no logró llegar ni al 2, hermano. Y eso va de la mano de la creación de empleos. Se jactan de haber creado empleos cuando lo único que hicieron fue desaparecer la imagen del outsourcing que le convenía al país para tratar de meter más empleados al Instituto Mexicano del Seguro Social y simular la generación de empleos. A mí me llama la atención que este gobierno piense que todos somos unos idiotas. Me preocupa, yo sé que tú no lo puedes decir, pero pues a mí me vale. Nosotros consideramos que el crecimiento inercial de nuestro país de los últimos años anda alrededor del 2%, cuando tendríamos que tener un potencial mucho más grande y tenemos una oportunidad muy importante hoy en día con la relocalización de las empresas, pero para ello hay que trabajar mucho en términos de infraestructura, Y el seguridad, desaprovechamiento del nearshoring, hemos desaprovechado el nearshoring como no tienen una idea. O sea, hay una irresponsabilidad en el manejo económico y me extraña del secretario de Hacienda, al que me imagino conocerás y personalmente también conozco, que se me hace un hombre brillante. No puedo hablar de los demás, pero sí puedo hablar del actual, que se me hace que es un hombre que económicamente tiene las tablas, pero que yo creo que no lo dejan operar en Palacio Nacional porque lo que vemos pues no es digno ni siquiera de él. Y me llama francamente mucho la atención. Tenemos una oportunidad importante con el nearshoring y yo creo que no la debemos desaprovechar. Pero la estamos desaprovechando. Esa es mi tesis justamente. Hay una oportunidad enorme con el nearshoring, pero este gobierno la tuvo, era suya y la dejó ir. Ahora, ¿vamos a apostar por la continuidad? ¿Vamos a apostar por seguir este nearshoring? Y no te pido un posicionamiento político, pero si México no aprovecha el nearshoring y no aprovecha las oportunidades de crecimiento que tenemos con nuestros aliados naturales, entonces vamos a tener un problema, porque simplemente el pensar en hacer un tratado comercial que ya tenemos con China o con Rusia encarece el producto en un porcentaje incomparable, nada más por los traslados. Entonces, yo no le veo pies ni cabeza. Yo creo que esta oportunidad del nearshoring es muy importante y muchas veces creemos que por nuestra cercanía
con Estados Unidos es una oportunidad solo para nosotros, y no es así. Países asiáticos lo están aprovechando de mejor forma, como Vietnam, por ejemplo, y en ese sentido creemos que tenemos que ponernos a trabajar, sobre todo aprovechando la cercanía y por lo tanto desarrollando la infraestructura necesaria, pues para que se aproveche al 100% esta oportunidad. Ahora, ¿qué opinas de lo que dijo ayer el presidente, que dice que no va a ir a la reunión de los 3 amigos? Yo creo que el Tratado de Libre Comercio, la relación con México, con Estados Unidos y con Canadá es muy importante. Como ya dije, ese momento exportamos más de 500 mil millones de dólares el año pasado tan solo a Estados Unidos. Y todas las exportaciones de México, o más bien todas las exportaciones de los países de Latinoamérica, no son, creo que ni el 40% de lo que exportamos nosotros a Estados Unidos. Ahí se ve la importancia de la relación con México, Estados Unidos y Canadá. Pues te voy a cerrar con una frase que alguna vez me dijo mi abuelo, Pedro Ferrer Santa Cruz, que me dijo: México es tan rico que cada 6 años se lo chingan y sigue la mata dando. Eso es... Era un señor sensacional. Ingeniero, gracias por la apertura. Perdóname mi bruta honestidad, pero yo tengo que hablarle a mi auditorio como lo veo y como lo siento, porque tenemos que abrir los ojos, hoy todos, ante el panorama que tenemos enfrente. Te mando un abrazo, mi querido amigo. Estás siempre invitado. La próxima vez que te inviten, que me digan para que me ponga traje, man. Me veo hasta feo. Pedro, un gusto estar con ustedes. Pero yo vivo en Cancún y tú no. Ok. Te mando un abrazo, José. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.